Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cine Clubbing. Hoy vamos a hablar largo y tendido de una película de 2009, una película que vamos a situar en nuestro espacio cine de culto titulada Los límites del control, de Jim Jarmusch. En un aeropuerto, un hombre misterioso, un hombre solitario, se encuentra con otros dos hombres. Estos dos hombres le instruyen en una misión muy críptica. Las instrucciones son muy misteriosas. Le dicen cosas como todo es subjetivo, el universo no tiene centro ni bordes, la realidad es arbitraria. La frase más importante que resume la misión parece ser la última: usa tu imaginación. Tras esta misteriosa reunión en el aeropuerto, este hombre se dirige a Madrid, donde se reúne con varias personas. Luego se va a Sevilla y por último va a Almería, donde finalmente concluye su misión. En estas ciudades, este misterioso hombre se reúne con diversos contactos. Todos los contactos y todas las reuniones siguen el mismo patrón. Cada contacto le pregunta: tú no hablas español, ¿verdad? Él siempre responde que no, pero sin embargo los contactos le cuentan sus intereses en español precisamente. Y le cuentan una historia o una pequeña narración, y al final siempre hay un intercambio de cajas de cerillas. Dentro de esta caja de cerillas hay un pequeño trozo de papel con un código escrito. El hombre solitario lee este papel, este mensaje codificado, lo lee durante unos segundos y luego se lo come. Cada uno de estos mensajes lo lleva a su próxima cita, a su próximo contacto. Este es el argumento, básicamente, argumento muy tenue de la película de Jim Jarmusch, Los límites del control, una aproximación al cine de espionaje de este cineasta norteamericano independiente, uno de los, no sé si decir, de los padres del cine independiente o casi uno de los inventores del cine independiente. Y esta es una película que es quizás de las más inaccesibles, porque Jim Jarmusch con el tiempo se ha ido volviendo más accesible para el gran público. Sus primeras películas no eran para todo el mundo, entraban dentro de los cánones del cine independiente. En su última etapa, pues tenemos películas como Flores Rotas de 2005 con Bill Murray, o Patterson, protagonizada por Adam Driver, que son películas muy accesibles, cualquiera las puede ver, otras que te puede gustar más o menos, pero son películas que todo el mundo en las que todo el mundo puede entrar. Sin embargo, Los límites del control está en las antípodas de estas últimas obras o de estas postreras obras de Jim Jarmusch. Los límites del control es una película que casi no tiene diálogo, es una película casi muda. Prácticamente solo las instrucciones o los diálogos con los contactos son los pocos diálogos que tiene la película. El protagonista, el hombre solitario, este Long Man, protagonizado o interpretado por Isaac de Bancolé, un actor que hemos visto por ejemplo en Casino Royale, el amigo de Jim Jarmusch de toda la vida, prácticamente no habla, es una especie de agente secreto, una especie de espía, pero que no pega ningún tiro, no tiene escena ninguna de acción, simplemente se reúne con los contactos. Es más bien un protagonista de un polar francés, es más bien un Alain Delon, por poner una referencia. Es un personaje totalmente frío y estoico, que parece no tener emociones. Es un hombre decidido a cumplir su misión. En repetidas ocasiones, de hecho, se encuentra con una misteriosa mujer,
interpretada por Paz de la Huerta, que siempre está desnuda. Si no está desnuda, llevará una gabardina transparente. Y siempre él se niega a, digamos, ceder a la tentación. Él siempre se resiste a todo tipo de tentación. Es, digamos, lo opuesto o una versión Jarmusch de James Bond, donde rehuye de todo tipo de placer, simplemente se concentra en su misión. Jim Jarmusch realmente construye la película sobre este personaje, una especie de agente secreto, como decimos, muy tranquilo, muy estoico, y sencillamente tenían una historia de 25 páginas. Era un guión mínimo para llevar la historia, y las noches anteriores a la filmación de cada escena se escribían los diálogos que se iban a rodar. Esta, de hecho, fue la primera película de Jim Jarmusch que rodó íntegramente fuera de Estados Unidos, y de hecho se rodó íntegramente en España, como hemos dicho, en Madrid, en Sevilla y en el desierto de Tabernas en Almería. Sin embargo, no esperéis aquí ver una estampa de España como una especie de postal turística, como hemos visto muchas veces en las películas de Woody Allen, donde la ciudad en la que rueda pues siempre intenta ir un poco a ese palo de mostrarla desde el punto de vista de un turista que va allí. Esta España es muy curiosa porque vemos Sevilla un poco incluso oscura, esos callejones oscuros, es una Sevilla incluso un poco solitaria. Madrid exactamente igual, se aleja, digamos, de todos los sitios emblemáticos de Madrid, pero sí hay un sitio de Madrid muy curioso, que es donde el protagonista vive, o donde se aloja, o ese piso franco, digamos, del protagonista, que es el edificio Torres Blancas, que es un edificio muy reconocible de Madrid, del arquitecto Sáenz de Oriza. Es un edificio que van los estudiantes de arquitectura a visitarlo todos los días prácticamente, porque es un edificio muy orgánico, que parece casi una planta que va creciendo. Si lo podéis buscar, podéis mirar la foto, es como una especie de arquitectura setentera, pero con formas redondas. De hecho, tiene apartamentos curvos, con paredes curvas. Ese edificio es su gran distintivo, ¿no? Y claro, los habitantes o los inquilinos de estos apartamentos pues tienen problemas, en la vida real me refiero, para encontrar muebles que puedan encajar ahí, en esas paredes curvas. Y el edificio Torres Blancas pues sí es uno de los protagonistas de esta película. También el Museo Reina Sofía, porque este hombre solitario va varias veces al Museo Reina Sofía de Madrid para ver diferentes cuadros. Y si nos fijamos, que la película, como vamos a hablar ahora, tiene diversas interpretaciones, una película muy crítica, cada vez que va a ver un cuadro, cada uno de esos cuadros es una pista para que él encuentre a su siguiente contacto. De hecho, él ve 4 cuadros en el Reina Sofía. Los 4 cuadros que ve el hombre solitario son El violín, de Juan Gris, Desnudo, de Roberto Fernández Balbuena, Madrid, de Capitán Haya, de Antonio López, y Gran Sábana, de Antoni Tàpies. Por ejemplo, cuando este hombre ve el cuadro del violín, de Juan Gris, se va a un encuentro con el contacto que lleva un violín, que además está protagonizado por Luis Tosar. Cuando ve el cuadro de Madrid desde Capitán Haya, se va a esa localización que vemos en el cuadro. Son pistas que les llevan a su próximo contacto, su próxima localización. Jim Jarmusch además conocía Torres Blancas y el edificio Torres Blancas porque vino en los 80 a España y le gustó mucho el edificio y le llamó mucho la atención. También, si vemos los extras de la película, vemos a Jim Jarmusch encantadísimo con Madrid y Sevilla, porque dice que a él le gustan mucho las ciudades que puede recorrer andando, como Madrid, como Sevilla, como Nueva York, que él lo que le gusta es pasearse, perderse por esas ciudades sin rumbo,
y aparecer donde sea. Aunque bueno, eso también tiene sus riesgos si no conoce la ciudad. Pero encaja mucho, ¿verdad?, con la personalidad de Jim Jarmusch. Al estar la película rodada en España, pues lógicamente tenemos parte del equipo español y tenemos a varios actores españoles. Tenemos a Luis Tosar, tenemos a Óscar Jaenada, que simplemente haciendo de camarero, un pequeño papel, que simplemente es que se encontró a Jim Jarmusch un día y le dijo, por favor, que era un gran fan suyo y que le diera un papel, y así lo hizo. Realmente es un papel que un poco anecdótico, pero bueno, ahí está. Los contactos están interpretados por actores muy conocidos, Luis Tosar, como hemos dicho, también Tilda Swinton, John Hurt, Gael García Bernal, también tenemos a Bill Murray como, digamos, el malo o el jefe final, podemos decir. Y cada uno de estos contactos le cuenta un pequeño monólogo al protagonista antes de entregarle la caja de cerillas con el código. Y como sabemos, pues esto, tratándose de Jim Jarmusch, nunca puede ser aleatorio. Siempre hay referencias ahí un poco, no escondidas, porque realmente están muy claras. Y los contactos le cuenta pues diferentes monólogos sobre el arte, sobre el cine. Siempre hay alguna referencia a alguna película, siempre hay alguna referencia a alguna obra. Bueno, es un poco cultureta, si queréis llamarlo así, pero bueno, no es nada, digamos, aleatorio. Siempre hay una razón de ser. Por ejemplo, John Hurt, que es el hombre que lleva la guitarra, pues le cuenta una historia sobre una película que no es otra que La vida de la bohemia de Kaurismäki, porque Kaurismäki era amigo de Jarmusch. Lo que dice del contacto de Tilda Swinton, pues está tomada de un ensayo que ella escribió. Prácticamente, pues así es todo. Siempre todo tiene una referencia o tiene una razón. Incluso la caja de cerillas, que intercambia todo el tiempo con sus contactos, una caja de cerillas muy bonita, con una como muy sesentera, ¿no? Como muy de los años 50, 60, tiene un dibujo con un boxeador, y vemos que está las palabras Le Boxeur en francés escrito en la caja de cerillas, y este es el nombre del personaje que el propio Isaac de Bancolé, el protagonista, interpreta en otra película. Es decir, todo tiene una referencia. Jim Jarmusch dice que una de sus inspiraciones para esta película fue la película, o la novela, mejor dicho, de Parker, escrita por Donald Westlake bajo el seudónimo de Richard Stark. Parker, esta novela y este personaje ha sido llevado varias veces al cine, incluso una de las más recientes con Jason Statham, en la película del mismo nombre. Pero quizá la más conocida o la más prestigiosa es A quemarropa, Point Blank, de John Boorman, basada en esa novela, aunque no se pudo usar el nombre de Parker por un tema de derechos. Y él dice que esa es su inspiración. Yo no lo veo muy claro. Yo veo la inspiración, la veo más en las películas de Jean-Pierre Melville, como hemos dicho, en el Samurai, en esas películas francesas, del polar francés. También hay mucho de David Lynch en esta película. Es la película más lynchiana de Jim Jarmusch, obviamente salvando las grandes y enormes distancias. Esto es una película de Jim Jarmusch con todas las de la ley, pero sí hay unos elementos de Lynch en el sentido en el que deja todo absolutamente a la interpretación del espectador. Es una película que tiene múltiples lecturas, y realmente esta es una de las grandes bazas que tiene la película. El director dice que él quería crear una película